Muy buenas tardes. Qué maravilla cómo funciona hoy el micrófono y estamos en Trocadero, ¿eh? Y bienvenidos al foro de Encuentros con la Cultura, que no podemos estar más contentos de estar hoy con un grande de España, de estar con el Duque de Sevilla, Francisco de Borbón, que es un honor tenerlo para presentar aquí sus memorias. Bueno, como él dice siempre, sus cuasimemorias, porque aunque narra toda la intensidad de su vida, esa vida tan apasionante que ha vivido, dice que se le ha dejado algunas cosas en el tintero, porque hay personas que todavía existen, viven y que, bueno, pues no es como muy honorable contar esas cosas. Por eso le ha llamado cuasi memorias. Pero un día sus amigos le empezaron a decir: pero tienes una vida apasionante, nos cuentas unas anécdotas tan divertidas, tan vividas, que esto lo tiene que saber más gente, lo tiene que saber la gente que va a leer tu libro y que te tendrías que poner a escribirlo, pero siempre tan ocupado, él no encontraba momento. Pero vino esta pandemia que nos azotó a todos de esa manera y fue como su catarsis. Se sentó y se puso delante de... Fijaros, qué libro tan gordito, con tantos capítulos y con tantas vivencias, sobre todo por contar. Como sabéis, el Duque de Sevilla es familiar directo de nuestro rey, Felipe VI, y para él el apellido Borbón es algo muy importante. Es el apellido más antiguo que hay en Europa y lo lleva con un respeto y un orgullo tremendo. Igual que han acabado otras casas con el apellido que han ostentado, pues yo me acuerdo en una entrevista que le hice este verano que decía que nuestra querida Leonor deberá casarse bien para que el apellido Borbón siga manteniéndose. Pero a su alrededor hay gente que lo mantiene de una manera y con gran orgullo. Su primogénita, Olivia, que la tenemos aquí con nosotros, hace nada estaba aquí su esposo sentado en el sitio donde está ahora su suegro presentando también sus memorias, lo lleva con una dignidad y es una gran señora que nos va a representar a las mil maravillas en cualquier sitio. Gracias, Olivia, también por haber estado aquí con nosotros. ¿Qué voy a decir? Que un día en una entrevista pues te preguntaban que cómo te gustaría que te recordaran y dijiste: siempre intento cumplir con mi deber y trato de llevar el nombre de España donde quiera. Es cierto. Así sí, te vamos a recordar. Pido un aplauso muy fuerte para el Duque de Sevilla, que nos va a deleitar esta tarde con sus vivencias. Paco, dime. Pues si quieres decir algo, o empiezo a preguntarte, ¿qué ha significado para ti heredar este título nobiliario y ser el Duque de Sevilla? Cuando has heredado algo a lo cual no has contribuido y viene de muchas generaciones, pues no tienes más remedio que cumplir con tu deber y dignificarlo en la medida en que puedas, ¿no? Y creo que es lo que he intentado hacer. Habré cometido errores, algunos o muchos, pero siempre he procurado que no salpicaran ni a mi nombre ni a mi familia. En el prólogo del libro, nada más empezar el libro, que lo arrancamos, que está destripadito del todo, dices que este libro es casi como un deber el haberlo escrito para que tus nietos, tienes 3 nietos maravillosos, Flavia, que es un calco a tu primera esposa, Beatriz, y madre de tus hijos, Fernandito y Francisco, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que es muy importante que una generación ya tan distante de la mía sepa exactamente pues, cómo vivimos, qué fue estos años, desde los años 40 hasta estos años 20 del siglo siguiente a mi nacimiento, y me parecía interesante que conocieran los éxitos y los fracasos
de mío. Hace 5 o 6 años intenté escribir un libro pequeño sobre un bisabuelo mío que fue un Borbón, el hermano de uno de los hermanos del duque de Sevilla, del segundo duque de Sevilla, y este hombre tuvo 2 laureas de San Fernando, que no hay mucha gente que las tenga. Militares, creo que ha habido 3 o 4 en toda la historia de España. Y también pensé que se merecía que lo recordaran, y por eso yo escribí un libro pequeño de 80 o 90 páginas en ratos libres. Sí. Ajá. El primer capítulo empiezas con tu niñez, cómo naces en plena Segunda Guerra Mundial, hablas de la separación de tus padres y sobre todo dices, nací una fatídica madrugada porque eran épocas difíciles en esa España de entonces, ¿no? Sí, era una España terrible. En el año 43, en plena Guerra Mundial, y con prácticamente el bloqueo de muchísimos países, la navegación era muy difícil, la navegación mercante. En concreto, mis padres se fueron de vacaciones, de luna de miel, a Mallorca. Atravesar el Mediterráneo tampoco era fácil, porque cualquier submarino momento te podía pegar un pepinazo al barco en que atravesabas de la península a las Baleares. Pero no se podía ir a ningún sitio porque prácticamente todos los países europeos y parte de los asiáticos y parte de los africanos estaban en guerra, ¿no? Una situación muy difícil. Hablas un poco en el tema familiar de cómo se separaron tus padres y cómo al final tú te fuiste con tu madre, que te llamaba Cookie, ¿no? Sí. Ese apelativo tan cariñoso. Me llamaba Cookie porque supongo que sería porque como en inglés significa pues como galletita. Galletita, bizcochito, eso. Me llamaba, sí, de pequeño. Sí. No me gustaba nada, por cierto. ¿No? En cuanto ay, pues es mono, ¿no? Me lo cambié a Paco, que todavía me gustaba menos. Y no conseguí que mis amigos me llamaran Francisco, casi ninguno, que era lo que me gustaba. Pero no es nada fácil. Cuando te conocen de pequeño con un nombre, ya conseguí cambiarme un mote a otro, pero bueno, aquí estoy. Luego después te fuiste a vivir con tus abuelos y... Me fui a vivir con mi madre por un periodo corto hasta que falleció cuando yo tenía 18 años. Y luego ya me fui a vivir con mis abuelos hasta que me fui a vivir a Inglaterra. ¿Que ya te fuiste a estudiar allí también? No, estudié en Madrid, en la Facultad de Madrid. ¿Económicas? Económicas. Luego cerraron la facultad por un tema de unas huelgas políticas que hubo, y ese año me fui a París, a la Sorbonne École de France. Estuve un año allí, y luego ya a la vuelta, en vez de matricularme en Madrid, para evitar los catedráticos de Hacienda y Fiscal, que eran unos huesos, me fui a acabar la carrera en Barcelona. Eso es. Con la mala suerte, creí, y luego buena suerte, que al ayudante de uno de ellos lo nombraron catedrático también en Barcelona. Y nos hicimos íntimos amigos y me dio sobresaliente, pero bueno. Sí, hablas de Barcelona y hablas de esa época de Dolly Fontana, que sí. Arrancas de la Pandown. Yo me acuerdo que montó tanto en México como hice uno de los viajes con ella en aquella época y era como la musa en Barcelona, sí, ¿verdad? Que su hermano era compañero mío de facultad y mi amigo. Bueno, sigue siendo mi amigo. Ajá. Hay una parte, hemos hablado del tema del apellido Borbón, que tocas en el libro, que cuando don Juan Carlos era príncipe, un día te dijo más o menos a ti y a tu familia que no se hicierais ilusiones porque aunque estuvierais en la línea sucesoria, pues que nunca ibais y no te sentó muy bien a ti. Bueno, realmente no me dijo eso. Me dijo que estábamos excluidos por matrimonio morganático de un tatarabuelo mío. Pero tú cuentas en el libro, escribes y dices, que no me sentó muy bien. No, francamente no, porque creía eso, los matrimonios morganáticos en Francia nunca había existido. En la familia, solamente en España, ¿no? ¿Qué opinas ahora de la situación del rey emérito? Pues que es una pena que una persona que ha hecho tantísimo por España y por la transición, durante la transición, y para que España sea un país demócrata, pues que tenga que estar fuera de España. Y yo quisiera, desde luego, que volviera así. Dices que todo lo que cuentas en el libro es verdad, pero no cuentas toda la verdad. ¿Cómo se traduce esto? Bueno,
O sea, todo lo que digo de las personas y lo que me ha sucedido es verdad, pero lo que pasa es que se podían añadir más cosas a ciertos eventos o ciertas situaciones que no lo cuento pues por discreción, ¿no? Si resucito algún día igual lo cuento. Aunque está abierto, o sea, el libro creo que va a ser difícil. Es a corazón abierto, ¿eh? O sea, el otro día, no sé si está por ahí Ricardo, comentando con Ricardo Arranz y tal, y dice, no, si el duque es como muy callado y tal, digo, pues en el libro se explaya bien, o sea, que todo lo tímido que a lo mejor puede ser como persona, en el libro es a corazón abierto. Sí, la verdad es que escribía para mí, ¿no? No pensaba publicarlo, pero luego me convencieron y lo hice, sí. Y lo publicaste. ¿Se ha molestado algún personaje por lo que cuentas? No, ¿Te ha llegado...? De momento no. Si he hecho daño a alguien, pues lo siento mucho. Estábamos hablando, nos habíamos quedado... que has sido una de las personas más influyentes, has conocido a mucha gente en el mundo. De todo ese elenco que cuentas en el libro, ¿qué persona te ha impactado más? Vamos a ver, influyente no creo que haya sido, pero desde luego que sí he conocido a muchísima gente y muchísima gente importante en un momento determinado y en un país determinado. Me han impactado varios, como no recuerdo si lo digo o no lo digo en el libro, pero el presidente Tito de la antigua Yugoslavia me impresionó. Un hombre, bueno, un comunista convencido, Tito, como todos sabemos, pero sí, me impresionó. No lo dices en el libro. No lo digo. No lo dices en el libro. Tenía intención de decirlo, pero al final no lo dije. Pues no, un gran personaje de la historia, sí. ¿No? Y algún otro que he conocido por ahí, algún presidente, el sucesor, que sí, yo creo que sí lo digo, el sucesor de Bokassa, del emperador Bokassa de Centroáfrica, que como cuento en el libro, me recibió, era todo el mismo gobierno de Bokassa, pero Bokassa acaba de ser derrocado. Y entonces me recibió en su casa, era un médico, la casa era la sede del gobierno y hacía un calor de muerte en Centroáfrica. Y la casa tenía las ventanas abiertas y estamos en el salón con todo el gobierno. Yo estaba allí explicándoles un tema porque quería abrir unos hospitales y a ver cómo me los podían pagar. Y de repente empezaron a entrar gallinas por la ventana, se paseaban por la mesa y todo el mundo, como si nada, les miraban las gallinas y no decían nada. Y yo miraba las gallinas y digo, esto sí que es el tercer mundo, esto sí que es un banana country. Totalmente. Totalmente. Decías antes hablando que transmitías en el libro información, pero que no transmitías sentimientos. Que yo te he dicho, esa fue mi intención, sí. Pero no, en cada palabra que hay, el que sabe leer entre líneas, hay un sentimiento tremendo. Por ejemplo, empezamos a hablar de tus 3 esposas, hablamos de Beatriz, ese fatídico mes de marzo que hemos entrado ahora, que recordamos que falleció hace ya 3 años, pero que corren ríos de tinta y hablas de ella, es la madre de tus hijos, en el fondo tu gran amor, tímida, excéntrica, dices de todo, pero la lectura final es como coronarla como tu gran amor. Bueno, nos quisimos mucho y luego pasaron cosas y al final de su vida, los últimos años, nos llevamos muy bien. Claro. Fue un año difícil, el 2020, ¿no? Igual que decías que naciste en un fatídico año cuando la Segunda Guerra Mundial, pues un año difícil porque un poquito antes tu querida hija Cristina se iba. También, sí. Un año difícil. Un año difícil para todo el mundo, porque la pandemia ha sido terrible, ¿no? Hemos perdido todos, sobre todo la gente de mi generación y de más años, hemos perdido cantidad de amigos. Cantidad de amigos y menos amigos, y gente conocida, pero ha sido tremendo, sobre todo el primer año. Hay palabras muy bonitas para Cris también en el libro, ¿no? Una niña buena, una niña que siempre contigo, se vino luego a vivir contigo también. Sí, no, primero vino Olivia. Primero vino Oli y luego después vino Cristina, ¿no? Que cuentas en tu libro. Y bueno, es un gran recuerdo porque la lleváis en vuestro corazón toda. Sí, así es, sí.
a Cristina, ¿no? Tu primogénita, Olivia, ya he dicho antes que es un ejemplo de dignidad, de elegancia, de saber estar, ¿no? Y cuentas cosas también de ella en el libro, pues muy bonitas, ¿no? Sí, Olivia es una gran persona, una niña que habiendo tenido pues, los problemas de sus padres, de una separación y unos años difíciles al principio debido a esa separación, entonces es un ejemplo de superación y de bondad y de inteligencia, porque es una niña extraordinariamente inteligente. Inteligente, buena madre, sí. Y que sí, nos va a representar muy bien la imagen del ducado de Sevilla en la historia, o sea que tenemos a una grande de España también aquí sentada en la primera fila. ¿Y tu nieta Flavia no te recuerda mucho a Beatriz? Físicamente no, pero es una niña tremendamente muy espabilada, muy listísima y que además es muy simpática y muy guapa. Pero físicamente son distintas. Tú querías tener un varón a toda costa. Cuentas en el libro que un día hasta le dijiste a Beatriz que tenía que ir a un médico alemán que hacía unas dietas especiales para que se quedara embarazada de un varón. ¿Cómo fue aquello? Bueno, no, de hecho el que hizo la dieta especial fui yo. ¿Cómo era eso? Sí, pues qué curioso. Unas dietas, unas verduras, unas cosas que tenías que tomar, que decía que con esa dieta pues tendrías un varón. Y como tenía ya 2 niñas, digo, a ver si iba a tener como un amigo mío que tuvo 11. Hombre, 11 niñas tampoco está nada mal, las niñas son muy monas. Me encantan las niñas, pero también me gustaba tener un niño. Sí, ¿no? Sí. Y te tomaste las verduras y nació el varón. Y nació el varón. O sea, nos va a dar la receta luego, porque igual seguramente hay gente por ahí... Salió el anuncio, el anuncio. Los artículos de prensa salieron en aquella época sobre un sistema alemán, un profesor alemán que recomendaba una serie de cosas para tener niños en vez de niñas. El caso es que conmigo dio resultado, no sé si con otros. Y así nació tu hijo Francisco, que te acompaña siempre en las labores solidarias, como es sí, la Orden de San Lázaro, ¿no? Donde... Bueno, ahora es el gran maestre él. Ajá, ¿y qué tiene que hacer él? ¿Qué es lo que...? Bueno, es una orden militar y hospitalaria del siglo IX que comenzó en Jerusalén durante las cruzadas. Eran los caballeros que se contagiaban de lepra, que continuaban luchando pues hasta que perdían los brazos y se morían. Y luego la orden se ocupó de todos los leprosarios alrededor de los países de Europa en la que estaba representada, y luego siguió haciendo otras cosas. Durante la época de Luis XIV en Francia tuvo varios barcos de línea. O sea, barcos de línea son barcos de guerra, sí, y luchaban con Luis XIV en distintas batallas. Y luego dejaron, aunque sigue llamándose militar, pues ya no es militar para nada, sino hospitalaria, quiero decir que mantienen hospitales y hacen todo tipo de obras benéficas en el mundo. Estamos en 50 países y hay más de 7.000 miembros de la orden. Aquí hacéis las galas, ¿qué remedios? Sí, entre otras cosas. En para ayudar y sacar... una gala todos los años, sí, que se recauda bastante dinero, vamos, un poco de dinero suficiente que para pues repartirlo en distintas cosas. Estábamos hablando de esos 3 matrimonios que hablas en el libro. Bueno, hubo un segundo matrimonio, pero que lo dejamos ahí entre paréntesis, sí, pasando de ese segundo matrimonio, porque solo hay que hablar de las cosas que se recuerdan positivas, con amor y con cariño. Y llegó tu tercer matrimonio, que está por ahí un señor que te casó, como Ricardo Arranz, con Piti. Me ayudó mucho. A través del alcalde de Benavís me consiguió que nos casáramos allí porque... Con María Ángeles, que es ahora, llevas ya 23 años con ella. No queríamos que hubiera prensa y cosas así detrás, y entonces me lo consiguió en Benavís, que no había nadie. Y no se enteró nadie, ¿no? No se enteró nadie, sí. Claro, maravilloso. De María Ángeles, de Piti, de tu amor longevo, si podemos decirlo así, dices cosas muy bonitas también en el libro, ¿no? Hablas ya de que está en una enfermedad con Alzheimer y que le cuesta, sí, ¿no? Dices, algún día llegará y no nos reconocerá. Sí, espero que sea lo más tarde posible, pero sí. Uh-huh. Sí.
Aquí en Marbella, hablábamos ahora, quería que nos dijeras qué significa para ti Marbella. Primero tuviste tu casa de nido de águilas, que cuentas en el libro que Hitler también le puso así y no sabías tú ¿no? de nombre a una casa. Sí, pero se lo puse por un motivo totalmente distinto. Vamos a ver, yo me hice la casa en Marbella en el año 79 y entonces cuando me separé de Beatriz, ella quería tener una casa en Marbella y entonces compré un terreno allí en Benavís y hice una casa y al final no le gustó porque se tardaba bastante en llegar y había muchas curvas y me quedé me quedé con la casa que tenía de siempre y luego ella se fue a vivir fuera, se fue a vivir a la República Dominicana unos años, a Miami, República Dominicana, y luego finalmente se compró ya una casa aquí ya. Y ahora quieres venirte, estás cada vez a un paso de ubicarte casi definitivamente aquí. Ahora intento venir todos los meses, 5 o 6 días, una semana, pero yo creo que a partir del año que viene haré lo contrario. Pasaré una semana en Madrid y el resto aquí. Bueno, a través del libro vemos un carácter como muy enamoradizo, ¿no? Hablas de... ¿Es ese enamoradizo o no? Pues yo creo que sí. Sí, yo creo que un poco, ¿no? Porque en todos los capítulos que vamos viendo, por ejemplo, Beatriz Pressler, ¿no? Que la conociste, dices que te gustaba más que la misma Isabel, que era mucho más... No, digo que para mí me parecía bastante más guapa, bueno, no sé, mi gusto, ¿no? Sí. Comentas en el libro eso, cómo Beatriz también apareció en tu vida, pero que no pudisteis formar una pareja, pues porque ella seguía casada en Filipinas con su esposo, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, estuvimos saliendo una temporada, unos meses, pero ella tenía una situación difícil porque no estaba divorciada. Su marido seguía viviendo en Filipinas y ella vivía en España desde hacía varios años. Y bueno, pues en esa situación era muy difícil continuar, ¿no? Pero habéis seguido la amistad entre los hijos, por ejemplo, sí, con los hijos, porque ahora se casó Álvaro en Sotogrande y ha estado amigos, tu hijo, ¿no? En la boda. Sobre todo Álvaro es muy amigo, le tengo mucho cariño, sí. Y se podría decir que ella fue como... Sí, sí, una persona que la quise en su momento, sí. Ajá. También hablas de Beba Fernández Longoria en el libro. Beba. ¿Qué significó Beba? Pues también salí una temporada con ella, pero también a él que lo tiene difícil, yo todavía no estaba divorciado de Beatriz. De Beatriz. Y el proceso fue más... No solo has tenido estos amores, sino que has asistido a romances que fueron en el papel cuché portada, como por ejemplo el de Mar Flores y Fernando Fernández Tapia. Sí, pues los dos, vamos, sobre todo Fernando sigue siendo muy amigo y esa época pues la vivimos nos veíamos muy frecuentemente en esa época, íbamos juntos a fines de semana y cacerías, etcétera, y venía ella con Fernando entonces. Y cuentas que le hizo mucho daño esa, no sé si fue portada o qué, no recuerdo muy bien, de Lequio, ¿no? Lo pasó muy mal, sí. Ajá, que fue la causa, ¿no?, de la separación o... Bueno, una de las causas, sí. Sí. Hablas ahí también de Julio Iglesias, tu hermano Alfonso, que era muy amigo y... ¿Cómo os cantaba? Mi hermano Alfonso estaba estudiando junto con él en Murcia, Derecho. Ajá. Y entonces... fueron todos o casi todos los que estaban ahí en esa clase al Festival de Benidorm cuando lo ganó y se hizo famoso. Sí. Y bueno, luego continuamos viéndonos con frecuencia porque yo viví 6 años o 5 años y pico en Florida, en Miami, en Coral Gables, que es un pueblo que está al lado de Miami, y él tenía una casa cerca de Miami Beach. Y entonces nos veíamos de vez en cuando a él y a su hermano. Ahora no le he visto ya hace 5 o 6 años, pero nos vimos bastante. Y en la época que estaba casado con Isabel Presley, pues en esa época yo veía mucho a mi primo, al duque de Cádiz, cuando estaba casado con Carmen Martínez Bordiú. Entonces, como vivían estos en un piso más arriba y Carmen en el piso de abajo, pues cuando íbamos a cenar, algunas veces Carmen llamaba
a Isabel para que bajara y se trajera a Julio y que cantara. ¿Y os cantaba? Cantaba, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Qué tiempos aquellos. Hay una anécdota que no has revelado nunca quién era. Una señora que apareció un día en tu despacho del banco y que dijo que o llamabas a su ex o se quitaba el abrigo y se quedaba desnuda por el banco. Sí. ¿Quién es esta señora? No lo voy a decir porque la señora sigue con vida, aunque no está muy bien. Sí. ¿No está muy bien de la cabeza? No, el que ya no está es el que era la otra persona, que esa se murió. Sí, también hablas de otra persona que tampoco das el nombre, que luego se fue a vivir fuera, pero que luego sí que la has visto algunas veces y entonces estaba casada, en fin, esos líos. Sí, pero lo que sucede es que, como decías tú muy bien antes, y yo explicaba, hay una serie de gente que está con vida, yo no quiero... Puedo contar las anécdotas porque tienen gracia o por lo menos a mí me hacen gracia, pero lo que no voy a decir es los nombres porque perjudicaría. Claro, eso pertenece al cuasi, eso es por lo que eso no son solo memorias, sí, sino esos nombres que no se han dicho que pertenecen al cuasi. Viviste la época aquella aquí de Marbella, la Marbella está dorada que siempre hemos hablado, has estado en Regín, conociste a todos estos personajes. Sí, a todos. Bueno, aquí tenemos un testigo de excepción. Con el príncipe Alfonso pues conocía y Gaudí a todo el mundo de Europa que contaba en ese momento y todos pasaban por aquí en algún momento, sobre todo en verano, durante el mes de agosto, ¿no? Y era fácil conocerlo porque tampoco éramos tantos. En Marbella era un sitio muy pequeño y los sitios a los que se iba o que nos gustaba ir se podían contar con los dedos de una mano. Igual sobraban dedos, ¿no? Y entonces, claro, nos veíamos allí pues todo muy frecuentemente. No puedo decir que éramos amigos, pero nos conocíamos, tomábamos copas juntos y nos veíamos, sí. Y quien marcó época fue Beatriz. Aquí en Marbella, yo me acuerdo que hicimos un viaje a Miami, que vinieron pequeños tus hijos, Olivia y Francisco, venían de pequeñitos, estuvimos en el Disney de allí. Tu mujer donde iba es que todo el mundo la quería. Aquí hizo historia sacaba su cerdito. El pueblo la reconocía como la duquesa de las ranas. Era un icono, ¿no? Que podemos decir de esa Marbella que tuvimos en su día. Sí, bueno, en esa época ya no estábamos juntos, pero yo estaba ya viviendo en Miami, estaba solo allí. Pero bueno, ya. O sea, que nunca diste un paseíto al cerdito, tú. No, ya. No. En la época del cerdito ya no estamos juntos. Ya, no se paseó, porque Gunilla también tuvo un cerdito. ¿Os acordáis del cerdito bonsai? Que es que, bueno, la aristocracia de aquí de Marbella le ha dado por los porcinos. Y entonces es verdad que Gunilla tenía al cerdito bonsai y también paseaba. O sea que... Sí, no sé. ¿Qué quieres que te diga? A mí lo del cerdito realmente no me gustaba mucho, pero... ¿Y te dedicaron alguna de las ranitas o no? ¿Has regalado ranitas a Beatriz? Eso no lo dices en el libro. La primera rana que tuvo se la regalé yo. Se la regalé yo en México en viaje de novios. ¿En serio? Sí, la compré una rana de aquellas que había, bueno, en un sitio no anticuario. Ajá. O sea que fíjate que has sido tú el que la inició en el... No era mi intención, simplemente vi la rana, era bonita y se la regalé, pero a ella le gustó mucho y compró muchas después. Además compró miles. Sí, bueno, era conocida por ella, bueno, yo es que la adoraba, era un personaje y como persona además, ¿no? Ese amor a los animales que tenía, ¿no? Que incluso cuando hicimos el libro de Julián, que está aquí con nosotros, yo le preguntaba, ¿qué hubiera dicho tu suegra si hubiera visto que habías escrito un libro de la caza, ¿no? Y dice, bueno, ella lo hubiera entendido porque sabía cuál era el fin, ¿no? De por qué lo ha escrito Julián, ¿no? Es un poco... Sí, efectivamente, sí, pero ella lo de la caza no era una cosa que... Le gustaban mucho los animales y no le gustaba nada lo de la caza. Muy animalista. Realmente, aparte de todo lo que hemos hablado, hay una parte tuya, la parte de los negocios, que has viajado por todo el mundo y has estado con políticos de una talla
cuentas la anécdota, por ejemplo, de tu cena con Hugo Chávez, que sí. fue, cuéntanos. Sí, era la primera vez que daban una cena en el Palacio Miraflores. Este era un viaje con la COE, la Asociación Empresarial Española. Iba a Aznar, yo creo que un año de presidente, y entonces nos recibió en el Palacio Miraflores a los que íbamos para allá, y Aznar me sentó en su mesa con Chávez, y la verdad es que era un hombre pesadísimo, pesadísimo, porque no me dejó decir una palabra y me estuvo contando la historia de Don Quijote y de Bolívar, que obviamente me la sabía perfectamente bien, pero no había forma de interrumpirle. ¿Del Quijote? Bueno, el Quijote, sí, el personaje del Quijote le encanta, y le encanta Bolívar. Y entonces por eso no me extraña que unos años después el rey, nuestro rey Juan Carlos, le dijera en un momento determinado, cállate, porque es que luego era imposible callarlo. No dejaba hablar a nadie. Sí, sí, sí. En esa época, además, tenía luego a los españoles. En esa época yo estuve un mes en Venezuela. No, pero esa época todavía no se había metido con los españoles. Empezó después, porque nos recibió muy amablemente y nos recibió bien, pero a partir de ese momento ya empezó a... Sí, a posteriori. En el 2009 que yo estuve en Venezuela era una caza de brujas a los españoles. Yo fui a hacer un par de reportajes allí porque ya el rey había dicho el famoso que se calle. No sé cómo era la frase, ¿no? Era una frase como muy... Cállate. Sí, sí, sí. Exactamente, esa es la frase. Esa es la frase. Y otro de los personajes con el que también has estado para proponerle construir un hospital fue con Saddam, que es otro pedazo de personaje de la historia. Sí, y con Gaddafi también estuve, pero mientras que con Gaddafi nos trató, iba con la patronal francesa, porque la sociedad que tenía era, bueno, teníamos también una sede en París, y fui con la patronal francesa y nos trató malísimamente mal. ¿Por qué? Insultando. ¿Era mal educado? Era un hombre muy mal educado y detestable. Llegó vestido como si fuera una bailarina. En cambio, Saddam Hussein en Irak, esto fue ya con una gente que me lo presentó, estuvo súper amable y súper cariñoso y simpático y con un gran cariño hacia España, siendo un criminal como el otro y un hombre terrible, ¿no? Pero digo, en la diferencia de trato era impresionante, ¿no? Mientras una persona era amable, cariñosa, aunque luego fuera un asesino igual, el otro era un maleducado y un indeseable, vamos. Gaddafi, de hecho, tenía terrenos aquí en la zona de Benavis, tenía la finca La Máquina. Sí, la que se quemó hace poco. Exactamente, sí, pasado, justo cuando ha sido ahora el incendio, esos terrenos eran de Gaddafi. Estaban a nombre del Banco Central de Libia, y había un problema allí para conseguir esa titularidad, porque estaba todo muy confuso. Estuvieron, de hecho, negociando con él porque el Disney que se hizo en París, en un principio querían traerlo aquí a la Costa del Sol, que fijaros lo que hubiera sido para Marbella y pues para esta zona, ¿no? Y además 365 días del año y tal, pero no se llegaron... Yo estuve metido en ese tema porque había un español que era el único socio que tenía Disney, Alfonso, no me acuerdo cómo se llama el apellido, ahora se murió hace bastantes años, y entonces me pidió en su momento que hablara con el gobierno porque Disney se quería establecer en España y no quiso recibirle del gobierno de Felipe González nadie durante 2 meses. Y cuando se enteraron que los franceses le habían mandado un avión para que fueran para allá y entonces ya intentaron dar marcha atrás, pero ya era muy tarde. Ya Disney había elegido Francia porque aparte de tener un consejero delegado de origen francés, en Francia lo trataron como maravillosamente bien y aquí en España no querían saber nada, el primer gobierno socialista que tuvimos. ¿Le han tentado alguna vez a meterse en política? No, el único miembro de mi familia que se metió en política, que era un bisabuelo mío, 2 bisabuelos míos Borbón eran primos hermanos. Sí. Entonces uno de ellos fue diputado 2 o 3 veces en Cortes, pero Alfonso XIII le dijo que lo dejara, que no le gustaba nada que hubiera un miembro de la familia en política, porque claro, cualquier cosa que hiciera bien, o que hiciera mal, perdona, se reflejaría inmediatamente en el rey y en su familia, ¿no? Y entonces, aunque me gusta siempre la política, no creo que
no creo que hubiera estado bien que entrara. ¿Y qué opinas de la situación que estamos viviendo ahora políticamente? Pues qué voy a opinar, que me parece un desastre, un horror. Un horror, que la situación de España, que pase más que una España vertebrada, es una España totalmente invertebrada en estos momentos y gracias a las políticas del gobierno actual. De Juana Bellós suele decir de ti que eres un erudito. Es muy cariñoso. Si es que somos amigos hace muchísimos años, hemos hablado mucho. Antes de ayer, inauguró una exposición en la casa Madrid. En Madrid, sí, en la antigua casa de Correos, en la Puerta del Sol, de 58 cuadros sobre Madrid, con distintos edificios de Madrid, distintas escenas. Hasta compró un Goya especialmente para llevarlo a la exposición. Y la verdad que es un hombre encantador y una persona muy inteligente con la que me llevo muy bien. Señalas tus grandes pasiones. Has cruzado 2 veces el Océano Atlántico. La vela es uno de tus... Yo creo que durante años fue mi mayor pasión, fue la vela. Lo que pasa es que te lleva un tiempo tremendo, pero como estaba entre distintos trabajos y había dejado ya la banca, pues aproveché unos años que me tomé, no sabáticos enteros, pero que me tomé largas vacaciones y que pude hacer ese tipo de travesías que me entusiasmaron, me seguirían entusiasmando, pero desgraciadamente a mi mujer actual lo de la vela no le gustaba y aparte todo se marea muchísimo. Entonces, pero a Fernandito creo que le gusta mucho, igual le podía dar unas clases, ¿no? Pues a Fernandito sí, bueno, a todos mis hijos les he mandado desde pequeños a la escuela de vela de Mallorca y todos son patrones de vela. Bueno, Olivia y Cristina, y Francisco luego sacó el título de capitán también. Hay unas fotos, a todos les encanta. Hay unas fotos preciosas además, porque el libro al final, que lo tenéis ahí, ahora después ha traído Paco los libros, hay una foto muy bonita donde están ellos 3 de pequeños y tú llevando la vela. Sí, eso fue en Florida. Sí, es casi como una parte del libro, es como el hola, porque vienen un montón de fotografías y así da gusto. Muchas gracias. Sí, otra de tus pasiones ahora pues es, vas mucho a la ópera, te encanta tienes aquí a Remedios, que organiza muchas cosas en Marbella, ¿no? Sí, siempre me invita y voy a todo lo que... Y a Yolanda Galera, los amigos de la música. En verano, que lo hace fantásticamente bien. Efectivamente, y es otra de tus grandes pasiones, ¿no? La ópera, la música. Sí, me gusta mucho, sí. No tanto como la vela, porque la vela me apasionaba, pero la música, sobre todo la música clásica, el ballet, la ópera me gusta mucho, sí. Y también haces running ahora. Ahora poco, pero intento por lo menos, si no correr, andar todo lo que pueda. Y aquí en Marbella, con el paseo marítimo, pues es una maravilla el poder andar y ver el mar y con un tiempo pues ideal, ¿no? ¿Qué cualidades crees que hay que tener para triunfar y destacar como has destacado tú en el mundo de las finanzas? Yo creo que trabajar mucho es muy, muy importante. Y saber comunicarte y saber elegir a tus amigos y saber elegir dónde poner todo el mayor esfuerzo. De hecho, has viajado por distintos países y has dejado tu impronta en distintos lugares. Bueno, he tenido la suerte por trabajo, por turismo menos, pero sobre todo por trabajo, prácticamente he estado en casi todos los sitios del mundo, salvo algunas islas del Pacífico y algún país como Bután. El resto yo creo que los he conocido casi todos. Bueno, ahora no, con la disgregación de la antigua URSS hay algunas repúblicas que surgieron después que esas no las conocí. Hablábamos antes de esa época de Marbella, que la hemos recordado muchas veces con el conde Rudy y con María Luisa. ¿Tú recuerdas aquella época del Marbella Club, de las burradas? Como si fuera ahora, la recuerdo perfectamente. Sí, ¿verdad? Perfectamente, maravilloso. Que tanto uno como otro lo seguís plasmando. Cada libro que escribís es como
no sé, deberíamos recuperar un poco de aquella Marbella, ¿no? Porque nos dais envidia a los que no la hemos podido vivir. Bueno, Marbella aquella tenía muchísimas cualidades maravillosas, pero ahora Marbella pues es un sitio tan internacional y con un futuro extraordinario, ¿no? Yo no creo que haya otro sitio de turismo en este momento en Europa que tenga el futuro que tiene esta ciudad, el futuro y el presente, ¿no? Uh-huh. Sí, hace un par de años hacíamos un día el modelo de ciudad, ¿no? Que queríamos de Marbella, ¿no? Que habría que... vive un poco todavía como de esa época dorada, ¿no? que formasteis en aquel momento, ¿no? Pero hay que empezar a dar también otro tipo de atractivos a la ciudad, ¿no? Más sí, todos cultura, los aspectos más culturales son importantísimos. por ejemplo, o sea, es que fíjate, en esta sala tan pequeña que estamos y podríamos haber hecho el acto en un sitio más grande que se potenciara de verdad la cultura con un personaje pues como tú o como Rudy en su día, que lo hicimos en Divot o con María Luisa. Gracias a los empresarios de esta ciudad podemos hacer cultura, pero esto sería como un deber, ¿no? También dentro de las instituciones municipales o... Bueno, yo creo que sí, lo tienes absolutamente esta ciudad. Como te decía antes cuando hablábamos, cuando llegué a Miami, en esos casi 6 años que viví, era un desierto cultural. Luego ya, pues no sé, ahora hay de todo, pero hay absolutamente de todo. Pero un poco es el modelo que tenía que seguir, yo creo, Marbella. Tienen que incrementar la oferta de museos, la oferta de música clásica, una serie de... la oferta cultural en general. Hablábamos también antes de cómo, porque él ha tenido mucha relación con Tita Cervera, con la baronesa Thyssen, y cómo se nos escapó ese museo que se lo llevó Málaga, pero que en un principio venía a Marbella. La baronesa quería que donde estuviera su casa, quería que estuviese también su museo, y se nos escapó también. Sí, pues ese tipo de cosas yo creo que, bueno, entre todos y con toda la gente que hay aquí y la gente que está viniendo, porque ahora se está convirtiendo tanto Marbella como Málaga como toda la costa en un sitio de gente que trabajan desde su casa directamente. Y la cantidad de gente de países del norte de Europa que están viniendo y trabajando, continúan trabajando en sus países, pero trabajan desde aquí. Y eso hay que aprovecharlo, porque son gente que con una grandísima experiencia, con cultura, que no es el clásico turista de sol y playa, sino son gente que vienen ya con un bagaje cultural y económico muy importante, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de nuestra monarquía, Paco? Hablábamos en una entrevista que te hice este verano, que lo comentaba antes, eso, ¿cómo quieres que perviva el futuro del apellido Borbón? ¿Cómo ves a nuestra bonita princesa? Bueno, creo que hay 2 princesas que son muy guapas y aparte creo que son inteligentes y unas chicas estudiosas. Y sería muy importante que se casaran bien, que se casaran con algún miembro de una familia conocida. Si fuera un miembro de la familia Borbón, pues todavía miel sobre hojuelas, ¿no? Pero si no, Borbones entre los Borbones se casan. Pues no hemos hecho otra cosa durante 200 años. Ya, pero en estos tiempos, digo. Mis abuelos eran primos hermanos. Sí. Mis tatarabuelos, tío y sobrina, y así. O sea que sí. Tiro porque me toca, sí, ha habido. Claro, pero como que ahora se ve más raro, ¿no? En esta sociedad de que se casen... Bueno, no, pero sí, hay varias ramas de la familia, en Italia, en Luxemburgo, en Francia también una parte de la familia. Entonces hay primos lejanos, o bastante lejanos, pero que siguen llevando el apellido Borbón, o Borbón dos Sicilias, o Borbón Orleans, o Borbón Parma, etc. Vale. Hay muchos. Como se han perdido otros apellidos, ¿no? Como los Austria, se han perdido prácticamente todos los reinantes en Europa. En Inglaterra han cambiado ya de apellido 4 o 5 veces. Bueno, y el cisma que tienen ahora que acabas de decir lo de Inglaterra, que la tienen liada, ¿no? Han echado a un hijo del palacio. Sí, bueno, es que ahora como todo es como Gran Hermano, quiero decir que es imposible ya tener una vida reservada. Antes pasaban todo ese tipo de cosas, supongo que pasarían exactamente igual, pero no se enteraba nadie.
ahora es como una ventana abierta, quiero decir, cualquier cosa que hagas, tienes 40 personas que te han fotografiado con el móvil, que te han visto, que no sé qué, ya es imposible. O sea, tener una vida privada para gente de ese tipo de gente de esa alcurnia es imposible. Está todo en el punto de mira. Está todo en el punto de mira, cualquier paso que des, te lo miran. O sea, si no eres un monje, tienes que hacer algo y cualquier cosa que hagas, se enteran. ¿Cómo está la situación de la nobleza en nuestro país? Porque hemos tenido un gobierno que, por ejemplo, no sé, dicen que en Andalucía se está favoreciendo a las clases altas en el tema de impuestos. Bueno, eso no creo que sea verdad. Creo que Andalucía está comiéndose, por ejemplo, a Cataluña económicamente. Uno está pegando un salto espectacular, porque es que los que crean riqueza son los empresarios. Y el resto de la gente vive de la riqueza que han creado los empresarios. Que me parece lo más justo que cobren lo máximo posible, pero lo que no se puede es machacar a los empresarios, que son los que crean riqueza, ¿no? Una persona que conozco bien, como por ejemplo es el presidente y dueño de unas grandes compañías de construcción españolas. Un poquito más alto, Paco. Españolas, ha anunciado ayer que se lleva la central a Holanda. Y no creo que será el único, ¿no? Ferrovial. Y no creo que será el único, porque si como siga así, las grandes empresas que son parte de Europa y pueden elegir el país desde que quieren tributar, lo mismo que ha pasado con Cataluña. ¿Y Portugal? ¿Se está yendo todo el mundo a Portugal? En Cataluña, que se han ido miles de empresas a Madrid, pues lo mismo se pueden ir de España a Holanda o a Irlanda o cualquiera de estos otros países, como sigan realmente portándose con ellos como están portando, ¿no? Con ese tipo de impuestos, ¿no? Sí, ha ocurrido eso, decía, en Portugal lo mismo, ¿no? Que se van porque tributar es muchísimo más... Sí, pero en Portugal ya han prohibido lo del visado de oro. Ah, se acabó. Se acabó la semana pasada. ¿Ves? Sí. Hacía nada... ¿Perdón? Que no he entendido esa parte. ¿De Portugal qué ha pasado? En Portugal he leído que han acabado con el visa de oro, el visado de oro que daban a la gente que invertía más de medio millón de euros y se compraba una casa o hacían algo, entonces se convertían en residentes. Eso acaba el gobierno portugués esta semana con ello. Es que esta ciudad acoge a todo el mundo con los brazos abiertos, ¿verdad? Lo que decíamos antes de Marbella. Hay gente de todas las nacionalidades, de todos los colores. Sí, pero es cierto. Y Marbella, yo creo que dentro de todo, este crecimiento lo está soportando bien. Hay otros sitios que conocí bien, como Torremolinos, de los años 50, que murió de éxito. O sea, de ser un sitio increíble, abierto, pues empezaron a construir unas monstruosidades de edificios. La época del Dorado, de Torremolinos. De Torremolinos, o sea, murió de éxito. Aquello se quedó destrozado. Empezó a llegar un tipo de gente, pues, de lo peor de cada país. Y eso se tiene que evitar. Yo creo que no ha sucedido en Marbella ni sucederá. En parte porque estuvo mucho más aislada Marbella. En esa época, llegar desde Málaga hasta Marbella era un viaje. Claro, era una excursión larga. Estaba como más protegido, es como dicen en Tarifa, que no quieren construir otra carretera mejor porque de esa manera está todo más resguardado y sigue siendo un paraíso. En el momento que hay una accesibilidad más grande, pues entra... No, y además, en esa época, sobre todo que esa época del desarrollismo fue muy peligroso, porque es que permitían hacer cualquier cosa, cualquier tipo de edificio en cualquier sitio, ¿no? Sin unas reglas urbanísticas determinadas, ¿no? Esa época de los 50, 60 pasó. Y ya las cosas que se hacen, pues hay otros criterios, ya no es lo mismo. Esto no hubiera pasado ahora en Torremolinos, pero pasó en los años 50, claro. Veníamos de pasar hambre a que empezaron a llegar los turistas y aquello era una fuente de ingresos importantísima. Tuvimos a Sánchez Dragó con nosotros y el libro que escribió era El Dorado y precisamente fue su primer libro, que ahora lo había reeditado, y precisamente nos contaba toda esa época que tú estás, sí, ahora, y el problema que se planteaba, efectivamente. Tú tienes en Marbella tu calle, tu avenida, te la pusieron, fue un día emocionante, ¿no? Sí, la verdad es que fue emocionante, ahí contribuyó de gran medida mi yerno, que fue el que nos ayudó con todo eso, y a mí me hizo mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión
no porque porque fuera la calle del Duque de Sevilla, sino porque mi abuelo, el Duque de Sevilla, había tenido una calle y una plaza Sí. en cada ciudad, desde Algeciras hasta Málaga, incluida Málaga. Ajá. Y en el 78-79 le quitaron todas las calles y todas las plazas y todas las cosas. Y entonces digo, hombre, por Dios, si me ponen una hora, pues ya no van a saber si es de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de mi bisabuelo o mía. Con lo cual, para mí fue un homenaje a mi abuelo. Qué fenomenal. Sí, sí, ese día fue un día muy, muy bonito. ¿Habéis ido de caza juntos, vosotros Sí, dos? muchas veces. ¿Sí? ¿Y quién le da...? Bueno, no me lo contéis. no me lo contéis, que yo soy como Beatriz, muy, muy animalista. No, pero es verdad que tengo en casa tengo más de 30 árboles tropicales, frutales distintos y 90 aguacates de 10 clases diferentes que los he ido trayendo de todos sitios del mundo, con lo cual tengo aguacates todo el año, de todo tipo, incluidos unos pequeñitos así que no tienen hueso. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí, y otros gordos así, y negros, verdes, arrugados, redondos, tipo pera, de todo tipo. ¿Y los tienes aquí en Marbella? ¿O? Sí, los planté empecé a traerlos hace 40 años, cuando no cultivaba aguacates, salvo en Canarias y en el antiguo Marruecos español. En España, en la península no se cultivaban, prácticamente yo no los había visto, ni se comían. Aquí hablabas, cuando yo tenía 13 o 14 años, decías le hablabas a alguien de un aguacate. Y decía, ¿qué es y eso? Yo lo oí en el colegio, una obra de teatro que hicimos y que la preparé yo, la dirigía y hacía un papel allí. Entonces salía un señor que le ofrece aguacates al otro en una finca en Marruecos y tuvimos que buscar en el diccionario que era un aguacate porque nadie lo sabía en el colegio lo que era un aguacate. Creían que era como un Pero baobab de o algo repente así. empecé a probarlos, me gustaron y empecé a cultivar aguacates y me divierto mucho con ellos y con otros árboles tropicales que tengo. Bueno, y además Los que sigo como trayendo de distintos alimentación sitios. te puedes alimentar todo un día con Como un aguacate, con alimentación sus omegas, y con recetas distintas, Y desde claro. crema de aguacates, todo tipo de cosas. con mascarilla aguacate. para el pelo. Helados de aguacate, todo se hace en casa. No, es mágico el aguacate y es una de mis frutas favoritas. Yo he plantado uno, pero no me crece mucho. Tienes que plantar dos porque son... Hay que- Sí. Hay que hacer No madre... es que no sea masculino y femenino, no es así, no pasa como con los pistachos, pero ellos se injertan. No, necesita el polen de uno lo necesita el otro. Aunque sean de la misma, son de los dos, masculinos y femeninos, pero curioso. no se pueden autofecundar. Vamos a Necesitas salir siempre de aquí con esta clase de dos. jardinería más Como tengas sabios. solo uno, nunca tendrás fruta. Pues llevamos hora y media hablando, creo Muy bien, ya la gente está cansada. que ha llegado el momento de... Tenéis el libro que de verdad... Es que es como... Yo empecé y no me podía parar porque no me imaginaba tantas cosas en cada... Mucha sustancia, le decía... Porque él lo ha hecho con círculo rojo y le decía yo a la editora de Planeta el otro día, os habéis perdido editar el libro del Duque de Sevilla. Este tuyo en una gran editorial iría ya por la 10ª. Es de verdad alucinante cómo te has abierto en canal. Me hicieron una oferta y bueno, Y dijiste adelante. dije adelante, sí. ¿Habrá segunda parte, por cierto? Me lo pensaré, esperar unos cuantos años, pero... Pero que no sea con otra pandemia, ¿no? Que sea No. simplemente porque por el gusto de escribir, por lo bien que lo has hecho esta vez y la acogida que has no, tenido. pero ya sería sobre otro tema, probablemente. Muy bien. Pues pido un aplauso, dar las gracias Gracias a al Duque de Sevilla por esta magnífica charla y que, bueno, aquí os firma el libro, aquí os esperamos. Muchas gracias a todos por venir, muchísimas gracias.